A Contramano. Nos vamos a dar un gran gusto, un honor. Vamos a hablar con Luis Arias. Él es precandidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria, pero también es ex juez, y las razones por las cuales fue destituido son jugosísimas y te involucran enormemente, aunque no conozcas la historia. Así que prepárate. ¿Cómo te va, Luis? Simón te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Simón. Muy buenas tardes, muchas gracias por hablar con nosotros. A ver, refrescanos, por favor, ¿cuáles fueron esos resortes que tocaste por los cuales fuiste destituido? Entiendo, de una manera más que irregular, ya nos contarás todos los detalles. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en el año 2018 hubo ciertas decisiones jurisdiccionales que yo adopté que molestaron mucho. No en 2018, sino fue durante todo el gobierno del macrismo, ¿no? En realidad este fuero, el contencioso administrativo, se demoró 4 años en implementarse allá a comienzo del 2000, por las resistencias, porque este fuero debe controlar al poder político. Es el fuero que controla nada menos que el Estado de Derecho, es decir, que se cumplan, que quienes nos gobiernan cumplan con las leyes. No de un modo penal, porque el fuero contencioso administrativo no condena penalmente, pero sí, digamos, rectificando el rumbo cuando se aparta de las leyes. Y por eso tuvo mucha resistencia. 4 años estuve designado juez sin poder asumir, junto con otros 12 magistrados. Y finalmente, en diciembre de 2003, comenzó a funcionar, después de medidas judiciales, de un largo conflicto que se llevaron a cabo para justamente que esta jurisdicción funcione. O sea, no fue algo aislado, fue a partir de ahí una corriente judicial que se generó tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, tendiente a favorecer los derechos que se violan no solamente por acción, sino fundamentalmente por omisión, como los derechos sociales, que se violan cuando no se cumplen prestaciones básicas obligaciones que el Estado ha asumido en cuanto a salud, vivienda, educación. Y bueno, directamente en el gobierno de María Eugenia Vidal, mis decisiones eran tomadas como una afrenta política. Yo siempre decidí del mismo modo, las mismas cosas que decidí durante el gobierno de María Eugenia Vidal las decidí del mismo modo durante otros gobiernos. Y sin embargo, aquí representaron un problema serio. Pero yo creo que hubo un par de decisiones que sí molestaron al poder real. Una fue el hecho de suspender el decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri, que modificó la ley de comunicación audiovisual, el AFCA, eliminó el AFCA, creó el ENACOM. Bueno, este decreto de necesidad de urgencia yo lo suspendí, fue el único juez en el país que lo hizo. Y fue mi decisión luego ratificada por la Cámara Federal de La Plata, la Cámara de Apelaciones. Pero por, digamos, decisión de la Comisión Bicameral que funciona el Congreso de Decreto de Necesidad de Urgencia, se le dio rango legislativo. Pero esto no gustó nada, sobre todo al grupo Clarín, a los grupos concentrados de los medios. La famosa ley, para vos que estás escuchando, es la famosa ley de medios. Así es. Manoseada políticamente ley de medios. Continúa, por favor. Sí, eso fue un hito que creo que marcó mucho, pero no había necesidad, no había urgencia, en consecuencia el decreto era ilegal. Los decretos de necesidad de urgencia están reservados para situaciones de catástrofe, digamos, hay un gran incendio, una inundación, se cambian partidas para solucionar problemas urgentes, en fin, no para modificar una ley de comunicación audiovisual. Bueno, pero después otra cuestión que impactó mucho fui también uno de los primeros jueces que suspendió el aumento tarifario de Vidal, pero que también marcó camino hacia el ámbito nacional, ¿no? Donde en realidad hubo cerca de 50 jueces en el país que suspendieron también
casi con los mismos argumentos el aumento tarifario. Y luego la Corte, en el caso Cepit, tomó todos nuestros fundamentos que nosotros veníamos señalando para este atropello, que fue un aumento de 4.000%, cercano al 4.000%. Bueno, y además sin audiencia pública, sin cumplir con los recaudos necesarios en el aumento de tarifas. Y acá afectamos intereses económicos concretos, porque Vidal, durante el gobierno de Vidal, un empresario, Rogelio Pagano, que compró las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia, las compró sin dinero, antes de que asumieran el macrismo, cuando estaba muy bajo el precio de las tarifas y por ende de las empresas distribuidoras. Los compró sin dinero, con un crédito offshore, y después le aumentaron las tarifas y pasó a ganar millones, ¿no? Y aumentó el valor de las acciones de las empresas, también se multiplicó varias veces, varias decenas de veces, y también capitalizó por ese lado gracias al aumento de tarifas de María Eugenia Vidal y del gobierno nacional. Así que, bueno, eso hizo perder millones a los empresarios energéticos, mis decisiones, y creo que esas millones de pesos se convirtieron en millones de razones para remover un magistrado que estaba entorpeciendo este negocio que se había urdido y gestado entre la política y los empresarios. Pregunta de inocente. ¿No se está infringiendo alguna ley de monopolio cuando, más allá de todas las otras irregularidades, ¿no? Que haya comprado sin dinero, que justo haya un 4.000%, no, eso es un escándalo? Ahora, que alguien compre las 4, o creo que son 4 en la provincia, si no corregirme, compañías de energía, ¿no infringe ley de monopolio o algo similar? Bueno, que en realidad las empresas, las distribuidoras, ejercen en situación monopólica sus funciones, ¿no? Es decir, es un negocio, no hay competencia, es un servicio público, monopólico, cuyo titular es el Estado, que le entrega la concesión a una empresa privada en situaciones de monopolio. En la ciudad de La Plata es Edelap, y no hay otra distribuidora eléctrica más que Edelap, que es la que provee la energía. Entonces ahí un poco también está la trampa. Para que se entienda, mira, esto es como si yo te digo, vamos a poner un kiosco en la ciudad de La Plata, vamos a decir, mira, no tengo dinero. Bueno, no importa, digo, que conseguimos un préstamo. Pero además de eso vamos a eliminar todos los kioscos de la ciudad de La Plata, vos vas a ser el único, y te subimos la golosina un 4.000%. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Esto es lo que se hizo, ¿no? Y realmente, bueno, claro que se violan normas y por eso fue suspendido, fue anulado ese aumento judicialmente. Pero te aclaro que el juzgado a mi cargo era elegido el mejor juzgado por las encuestas que hace el Colegio de Abogados, digamos que es macrista, siempre fue macrista, pero ellos hacen una encuesta con la Facultad de Ciencias Económicas y nosotros éramos elegidos el mejor juzgado con calificaciones que no tenía ningún otro en la ciudad de La Plata. Estábamos muy orgullosos de las decisiones que adoptábamos, que se enseñan en universidades de México, de España, incluso la Corte Interamericana ha señalado decisiones nuestras. O sea, no teníamos denuncias de nadie, estábamos muy contentos. Yo me dedicaba exclusivamente al juzgado, ni siquiera daba clases en las universidades porque considero que es incompatible. Así que bueno, me aboqué exclusivamente a eso, vivía de mi sueldo, no tuve denuncias de nadie, estábamos, como te digo, muy contentos por lo que hacíamos y me juzgan, en realidad la excusa formal por la cual me juzgan son 21 cargos que eran decisiones jurisdiccionales. Los jueces no podemos ser juzgados por nuestras decisiones judiciales, por nuestro modo de interpretar la ley. Es lo mismo que la libertad de expresión para el periodismo, ¿no? Sí, sí. Y aquí se hizo eso. Y todas las decisiones que me endilgan como irregularidades son sentencias, decisiones jurisdiccionales favorables a los derechos de la gente.
Por eso tuvimos el acompañamiento digamos, de los organismos de derechos humanos, la PDH, el CEL, la Comisión por la Memoria. Tuvimos acompañamiento de más de 6.000 firmas de personas que se presentaron espontáneamente, de todos los gremios de la ciudad de La Plata. En fin, tuvimos un apoyo enorme, pero a pesar de eso, esto es una cuestión política. El jury lo lleva a cabo un grupo de legisladores, no es un juicio. Y bueno, acomodaron los tantos con legisladores favorables a Juntos, con la anuencia del masismo, que también en ese momento tenía acuerdos con el gobierno de Vidal, y de esa manera, con la fuerza de la mayoría, llevaron adelante mi institución. ¿Es común que haya destituciones de jueces? En cuanto a estadística. Bueno, no es común, pero hay, ¿no? Hace poco también pasó lo mismo con Carzoglio, juez Carzoglio de Avellaneda, que durante la época de Vidal, a través de la denuncia de Julio Contegrán, que también fue el único denunciante mío, quisieron presionarlo para que procesara a Moyano, no lo hizo y bueno, lo destituyeron, ¿no? Esto ocurre. Y después hay destituciones que sí se deben a irregularidades reales, pero bueno, si en el Poder Judicial existen personajes que tienen protección política, mediática y que nunca los tocan. Nosotros tenemos, por ejemplo, fiscal general del Departamento Judicial Mar del Plata, que no es la ciudad de Mar del Plata, es toda una región de la provincia de Buenos Aires, es Fernández Garelo, un personaje que formaba parte de la policía de Camps, de los servicios de inteligencia de la policía de Camps. Era el que señalaba a los compañeros para que los maten, los fusilen, los tiren de un avión arriba de La Plata. Bueno, esa persona hoy es fiscal general de Mar del Plata, está imputado en la causa de lesa humanidad y sin embargo sigue en sus funciones y nadie lo ha tocado, ¿no? A pesar de que, bueno, la Comisión por la Memoria precisamente viene hace mucho tiempo tratando de que se lo remueva. Mira, con tu destitución, siendo tan irregular, ¿fue apelada? ¿Ustedes están haciendo algo? Sí, la ley establece que no es impugnable, pero lógicamente, como esto ya no es posible en este tiempo donde todo es impugnable, hemos presentado un recurso extraordinario ante la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que se ha expedido obligándole al jurado que resuelva. El jurado, bueno, hubo todas unas idas y vueltas. Lo cierto es que hace ya casi 5 años estamos esperando que nos abran la puerta del Poder Judicial para poder impugnar esa medida. No lo hemos logrado todavía y por eso estamos evaluando, junto a algunos organismos de derechos humanos, ir a la Corte Interamericana directamente para que se aboque a la cuestión y pueda resolverla. Porque no lo vamos a dejar así. Esto ha sido una afrenta, un atropello, que no solamente me afecta a mí, sino que a los demás jueces. Es un mensaje de disciplinamiento, ¿cierto? Aquel que no se subordine a los poderes dominantes sufre consecuencias y me parece que hay que tener una actitud militante en ese sentido para proteger la independencia judicial. Hay mucha gente valiosa dentro del Poder Judicial, pero está siempre condicionada por los grandes poderes mediáticos, por los grandes poderes económicos también. Sí, absolutamente. Para vos que estás escuchando, te recordamos que Luis fue el único juez o el más importante juez que en la época de la gran inundación en La Plata, con tantos muertos, se opuso al que era gobernador, Scioli, por el número de víctimas que se reportaban. Él decía que estaba subestimado ese número. Bueno, esa fue una gran contienda también que tuviste con otro color político, pero igual de bravo, me parece. Sí. Yo siempre he sido ecuánime en mis decisiones. Todo el mundo sabe que soy peronista, eso nunca lo oculté, pero he sido ecuánime con todos los gobiernos, sean peronistas o no. Porque lo importante en el rol de juez
es ejercer la función de manera independiente. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste, ¿no? Es decir, si uno tiene que adoptar una decisión, no porque sea un gobierno con el cual uno simpatiza o no, tiene que eso influir en una decisión judicial. No debería suceder. Yo siempre al menos me comporté de esa manera. En esa ocasión hubo una irregularidad muy grande. Nosotros tuvimos una acción por el derecho a la información que inició Julián Axat. Se intentó manipular el número de víctimas fatales de la inundación y por eso, bueno, también nos costó mucho. Fue una lucha muy desigual contra el poder político de ese momento, el ministro Ricardo Casal, que bueno, finalmente terminó con una sentencia donde, digamos, proclamamos la existencia de al menos 89 víctimas fatales, más 16 casos dudosos, frente a las 51 que decía que finalmente aceptó el gobierno provincial. Impresionante. Volviendo al tema de Pagano, ¿cuánto ganaba con ese aumento del 4.000%, creo que habías dicho? ¿Cuánto facturaba ese señor? Bueno, en ese momento la ganancia, ¿no? La facturación eran de 2.800 millones anuales, creo que fue en 2017, 3.500 en 2018. Imagina, estamos hablando de montos de aquella época, ¿no? Que no eran lo mismo que ahora. Olvídate. Sí, sumas siderales que salieron de los bolsillos de todos los usuarios de los servicios públicos energéticos, ¿no? ¿Qué tema con la energía? En alguna otra charla que yo escuché tuya, vos decías que no hay precio, no sé si cambió, no soy un experto, que no hay precio de gas, no hay precio real de gas, o sea, es una especie de facturación a ciegas, ¿no? Medio a mansalva. No, yo creo que tenemos un problema que se gestó desde la época de las privatizaciones. Digamos, nuestra matriz sigue siendo la misma. Digamos, no ha cambiado de aquella época, porque también las empresas siguen siendo las mismas. Y las concesiones son largas, pero de tener una gestión estatal de la energía pasamos a incorporar muchísimos actores privados que lógicamente invierten en dólares, tienen ganancias en dólares, entonces la energía de algún modo se ha dolarizado, se ha convertido en un commodity. Eso sumado a los negocios que se dieron en ese momento, ¿cierto? Fundamentalmente con el gas a boca de pozo, que es un precio de referencia importante, porque digamos, la energía eléctrica también muchas veces se obtiene a partir de los hidrocarburos. Con las centrales energéticas se quema carbón, se quema gasoil para producir energía. Bueno, el precio del petróleo nosotros comprábamos a $3.50 el metro cúbico y a Bolivia, y pasamos a $7.50 a importar el gas licuado que viene en barcos, que se lo comprábamos una subsidiaria de la Shell, de la que el mismo ministro Aranguren de Energía, aquel entonces, había formado parte. El precio de gas a boca de pozo era un poco el motivo por el cual se había generado esta situación de aumento de tarifas. La intervención de, como digo, actores económicos privados, de empresas dentro del negocio energético, complicó muchísimo la cuestión tarifaria, porque todos quieren sus tajadas y la quieren en dólares, y el Estado ha perdido mucho su rol, no solo en la generación, sino en el transporte y la distribución de la energía en la Argentina. Hay que hacer una reforma importante para que el Estado recupere su soberanía energética. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cuánto lograste detener esos tarifazos al señor Pagano y a la señora Vidal? Bueno, fueron unos pocos meses. La cuestión llegó a la Corte de la provincia de Buenos Aires. Ahí hubo un empate entre quienes querían confirmar
entre quienes confirmaban la medida y quienes no. Se sorteó un conjuez, que fue un juez de la casación penal, el doctor Natielo, que desempató y dejó sin efecto por su voto las medidas judiciales que frenaron el aumento. O sea que duró poco tiempo. Mira, igualmente debes haber costado, como vos decías al principio, varios millones. Claramente varios millones. Yo creo que sí, que frenamos. Ellos vieron peligrar un negocio que habían negociado, que habían armado y despejaron el camino. Creo que esto es. Y además dieron un mensaje hacia el interior del Poder Judicial. Sí, absolutamente. No solamente me pasó a mí, sino a otros jueces y juezas, fundamentalmente a una jueza federal de San Martín. ¿Fue destituida también? No, pero sufrió ataques. Fue la jueza Martina Fons. Dejaron a su marido sin trabajo, 30 años trabajando en la Administración Pública Nacional, lo dejaron sin trabajo. Amenazaron a sus hijos. Pusieron una granada del ejército argentino en un container ahí en la puerta de su casa. No estaba en condiciones de detonar, pero creo que fue un mensaje mafioso. En fin, pasaron cosas tremendas en nuestro país en esa época. Y debemos recordar también que uno de quienes más se beneficiaron con los aumentos energéticos fue Nicky Caputo, titular de Pampa Energía, amigo de la vida de Mauricio Macri, ¿no? Totalmente, es así. Y decime, ¿y ahora el señor Pagano sigue feliz y facturando? Sí, no sabemos, digamos, si Pagano es Pagano o representa testaferro de algún otro interés, ¿no? Pero sí sigue siendo titular de las energéticas en otro contexto, ¿no? Donde digamos, no es ese desenfreno que existió durante el gobierno de Mauricio Macri. Ok, o sea, sigue facturando lindo, pero no tanto, es decir, no aumentaron de nuevo un 4.000. No, aparecen otros actores en escena, y esto lo tengo que decir, aunque sea políticamente incorrecto, porque yo formo parte de un frente, pero hace muy poco tiempo el ministro de Economía también perdonó una deuda enorme, condonó una deuda enorme de las distribuidoras hacia Camesa, que es una empresa estatal que es la que distribuye la energía eléctrica, beneficiando a estas empresas, siendo que muchas de ellas están vinculadas con el actual ministro de Economía, como en el caso del grupo Vila Manzano, que tiene intereses dentro de ese sector. Así que bueno, es necesario, se hace necesaria una reforma importante en este sector, que tenga en cuenta el beneficio de la sociedad, el beneficio de los usuarios, y no solo el beneficio de las empresas, como viene pasando desde la época del menemismo, con matices, con variantes, porque durante la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner sí hubo un verdadero equilibrio entre los intereses del Estado, de los consumidores, usuarios y consumidores, y de las empresas. Pero ese equilibrio puede romperse fácilmente cuando hay gobiernos que tienen otra voluntad, porque no hay un marco legal que ponga límites a esos abusos, ¿no? Necesitamos una ley nacional de protección de marco regulatorio nacional, digamos, ¿no? Actualmente existen tantos marcos regulatorios como concesiones de servicio hay, y necesitamos uno que tenga en cuenta las directrices que en su momento dictó la Corte de la Nación en el caso CEPIS, que es un verdadero tratado de política tarifaria, donde conjuga los diversos derechos que están en juego, ¿no? No solamente los intereses económicos de las empresas, sino también el derecho a la energía, que forma parte del derecho a la vivienda, como nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo. La Corte así lo considera. Entonces, porque nadie puede vivir sin energía dentro de un hogar, todas estas cosas deben ser contemplados,
Por eso existen subsidios, existieron subsidios. Los países más importantes del mundo son los que más subsidian la energía porque eso beneficia el consumo hace crecer la economía, el consumo interno, pero además la pequeña y la mediana empresa necesita políticas de protección, políticas de fomento con energía barata, porque necesitan competitividad y son las que dan el 90% del trabajo en la Argentina. Así que sí hay que cuidarlas. ¿Cuáles son esos países que subsidian? Viste que siempre nos venden una idea de los países centrales muchas veces equivocada y opuesta a la realidad. Sí, bueno, uno de los que más subsidia es China, ¿no? Va aumentando la subvención a la electricidad. Este año un 5% aumentó, ¿no? Lleva ya un 20 y pico % de subsidios. Estados Unidos es uno de los países que más subsidia, no solamente la energía eléctrica, sino también ciertas áreas de producción, como la agricultura. La agricultura está sumamente subsidiada en Estados Unidos porque no pueden competir con otros países, entonces para que subsista tienen que generar subsidios importantes. Sí, eso sabía. El libre mercado es más una idea que nos venden que una realidad en muchos aspectos, ¿no? Claro, tampoco vamos a ver la simpleza, pero en muchas ocasiones se da esto. Es así. Bueno, Luis, ha sido un gran honor. ¿Querés cerrar con algo que no haya surgido en esta charla? No, bueno, estamos abocados ahora exclusivamente a la cuestión de la ciudad. Queremos transformarla, estamos convencidos de que se puede gobernar de otra manera, que podamos tener, que otra ciudad es posible, y pedirle a todos y todas, si alguien de la ciudad está escuchando, que nos acompañen. Ese sería el mensaje, que nos acompañemos mutuamente, ¿no? Lo mismo que a todos y todas las ciudadanas de nuestro país, que se comprometan como ciudadanos, como ciudadanas. Ser ciudadano, ciudadana es una responsabilidad. Hay que mirar muy bien a quién se vota y cómo se vota. Muchas veces las votaciones, porque estamos en un año electoral, tienen que ver con cuestiones subjetivas y no racionales, pero es necesario que nos pongamos todos a mirar qué intereses representa cada candidato o candidata, qué es, cuál ha sido su trayectoria, su coherencia, su pasado. Bueno, creo que todo esto es muy, muy importante al momento de emitir un voto, porque está en juego no solamente nuestro futuro, sino también el de nuestros hijos, nuestros nietos. Cada decisión política que se adopta tiene consecuencias enormes hacia el futuro. Brillante. Bueno, nosotros te agradecemos. Nosotros sabes que somos, en términos partidarios, profundamente apolíticos, pero te respetamos enormemente, así que es por eso que te sacamos al aire y creemos en tu honestidad. Así que... Bueno, muchas gracias. Pero eso de apolítico, un día me gustaría discutirlo, ¿no? Porque verdaderamente no hay posiciones apolíticas. Lo podemos discutir, será un gran placer, claro que sí. Dale, cómo no, con mucho gusto. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo muy grande, el mayor de los éxitos, y bueno, volveremos a hablar si tenés ganas en el futuro. Cómo no, muchísimas gracias. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.